Y ahora fijaros en la jugada maestra del ángel caído, porque esto lo tenemos que tener todos en cuenta, porque esto es algo que vamos a ver si vivimos todavía unos años en este mundo. Este ángel caído, su plan es, una vez eliminado el Mesías en su primera venida, va a simular venir a salvar el mundo, va a simular ser el Mesías de Dios, va a disfrazarse como Mesías para acabar de engañar ya de una vez por todas a la humanidad. Por esto, los masones y tantas organizaciones están trabajando para unificar las mentes humanas en una serie de creencias que no son exactamente las del Dios verdadero, para que cuando venga este personaje lo puedan aceptar todos. Pues a partir de ese momento el Mesías verdadero fue eliminado y Lucifer, su plan era venir a la tierra haciéndose pasar por el Mesías verdadero, usando a ese pueblo de Israel que había entrado en rebelión, que había crucificado y había matado al verdadero. Por tanto, era una jugada maestra una vez más, ¿no? Pero fijémonos en un detalle muy importante también. Para que este falso Mesías pueda venir simulando ser el auténtico, las profecías del pueblo de Israel dicen que el templo de Salomón tiene que estar de pie, el templo que había en Jerusalén. Este templo ya no existe, porque fue destruido primero por los babilonios y después por los romanos. A día de hoy no existe. En Israel, si vosotros os fijáis, hay una explanada, luego la veremos, donde estaba el templo, ahora hay unas mezquitas. Bueno, pues para que el ángel caído pueda venir al mundo simulando ser el Mesías verdadero, hay que reconstruir este templo. El pueblo judío tenía que reconstruir el templo. Pero ¿qué sucedió? Que en el año 70, pues los romanos, el imperio romano, invadió Israel. Invadió Israel, destruyó a la nación de Israel, destruyó el templo que había en Jerusalén y esparció a los judíos por todo el mundo. Claro, por esto hoy en día encontramos judíos en todo el mundo, porque en ese año, en el año 70, fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces eso fue un chasco para el ángel caído y para las personas que lo servían, que era este pueblo judío que había crucificado a Jesús. Debían encontrar la manera para que las naciones que los habían destruido, ese imperio romano, empezara a trabajar a favor de Israel para recuperar la tierra de Israel y poder reconstruir ahí el templo. Es decir, que era un plan realmente impresionante, ¿no? Por tanto, estos dirigentes judíos que fueron esparcidos por todo el mundo en el año 70 por los romanos, se reorganizaron a través pues, de las comunidades judías que habían por todo el Mediterráneo, empezaron otra vez a trazar sus planes para determinar cómo lo harían para poder reconquistar la tierra de Israel y poder reconstruir ese templo que había sido destruido, porque ellos querían que viniera el Mesías. Ellos piensan que el Mesías todavía no ha venido, no admitieron a Jesucristo, por tanto están trabajando, sabiéndolo o no, están trabajando a favor de los planes ocultos del ángel caído. La solución que encontraron, y aquí vamos a enlazar con la masonería y por qué la Benay Berray todos son judíos, la solución que encontraron fue infiltrar al Imperio Romano. Los judíos que fueron expulsados de Israel, de Judá, fueron repartidos por todo el Mediterráneo y ellos el plan que encontraron, infiltrar el poder que había en Roma. ¿Quién había en Roma en esos momentos? Bueno, había por un lado el obispo de Roma, ¿no? El obispo de Roma, que hoy conocemos como el Papa, ¿no? El Vaticano, fue un poder que desde luego fue trabajado por estos judíos que empezaron a infiltrar el cristianismo. El verdadero cristianismo fue infiltrado por los judíos. Fue infiltrado de forma que, por ejemplo, cambiaron leyes muy claras que hay en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice muy claramente el segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Pero en cambio, este poder que hay en Roma, que fue infiltrado por estos judíos, pues adoran imágenes. O vemos, por ejemplo, este sombrerito que llevan, este solideo que llaman, recuerda mucho al gorrito que llevan también los judíos, ¿no? Por tanto, estos judíos que huyeron de Jerusalén optaron por la opción de infiltrar Roma. En Roma la religión que había en esos momentos posteriores era el cristianismo, por tanto infiltraron el cristianismo y movieron al cristianismo a través de las famosas cruzadas. Ya sabéis que hubieron cruzadas movidas por el Vaticano para mover a todos los guerreros de Europa para que fueran a conquistar Jerusalén.
¿Por qué querían ir a conquistar Jerusalén? Porque querían recuperar Israel y reconstruir el templo. ¿Y quién quería eso? Los judíos, que habían infiltrado al cristianismo. Movió a todo el cristianismo, o a casi todo el cristianismo, para hacer eso. A la vez, también crearon sociedades secretas en todas las élites europeas, en las élites romanas, crearon sociedades secretas donde se impartieron las enseñanzas de Hiram de Tiro, de ese fenicio que hemos dicho que ayudó a Salomón a construir el templo y que ya puso todos esos conceptos en la nación hebrea. Pues esos conceptos luego se fueron transmitiendo a esas élites romanas a través de las sociedades secretas. Por tanto, hubo una doble infiltración como mínimo, a través del cristianismo, en la persona del Papa y del Vaticano, y luego a través también de las sociedades secretas, a través de sociedades que luego derivaron en lo que conocemos como la masonería. Esto es un escrito masónico, ¿eh? Dice: yo soy extranjero, hijo de una viuda, vengo de Oriente y voy a Occidente. Traigo la regla, la escuadra, el compás, la paleta, me acompañan la fe, la esperanza y la caridad. Me guían el sol, la luna, la estrella polar. Busco la palabra perdida. Esto es un escrito masón. Ellos son los hijos de la viuda, ellos son hijos de Hiram de Tiro, el que trajo las enseñanzas del ángel caído a la nación judía. Por eso todos esos judíos que han seguido desde entonces esas enseñanzas son los que han creado las sociedades secretas, son los que han dado estas enseñanzas a las élites europeas, y a raíz de ahí todas esas élites europeas han tenido la inquietud de reconquistar Jerusalén y de reconstruir el templo. Están trabajando, sin saberlo tantas veces, a favor de ese viejo objetivo judío de volver a levantar el templo para que su supuesto Mesías, que será Lucifer haciéndose pasar por Jesús, venga a la tierra y dé el golpe de gracia definitivo. Por eso las logias, podemos ver que en todas las logias, en la entrada de las logias, están siempre las dos columnas que habían en el viejo templo judío, en el templo de Salomón. Aquí vemos las dos columnas de Jaquín y Boaz, ¿no? Las dos columnas que presidían el templo de Salomón. Estas dos columnas están en todas las logias masónicas del mundo. Aquí vemos una logia del siglo XIX, también con estas dos columnas, que es un recordatorio de ese templo que ellos, sabiéndolo o no, están trabajando para que se vuelva a construir, porque si no hay ese templo en marcha, el Mesías que ellos esperan no va a poder venir. Esto es una logia moderna que fotografiamos en su momento, y aquí vemos pues, cómo era el templo de Salomón, ¿no? Vemos también las dos columnas en la entrada, Jaquín y Boaz, pues son las mismas que hay en los templos masónicos. Así que aquí tenéis la explicación del por qué la Benay Berray, una organización masónica a nivel mundial que coordina todas las grandes logias del mundo, son las que dirigen la masonería internacional, porque ellos están trabajando con todas esas personas que forman la élite que nos gobiernan a todos nosotros, para que, sabiéndolo o no, vuelvan a crear el Estado de Jerusalén, algo que ya han conseguido, esto ya se consiguió en 1948, y cuando sea el momento, construir el tercer templo de Jerusalén. Y ahora estar atentos, porque esto del tercer templo de Jerusalén nos va a afectar a todos vosotros, a todos nosotros nos va a afectar. Este templo de Jerusalén, bueno, Estados Unidos, una nación masónica, está trabajando a favor de Israel, todos lo sabemos, ¿no? Está trabajando totalmente a favor de Israel. Ellos quieren construir el tercer templo para dar la bienvenida a este falso Mesías, y lo van a hacer, lo tienen que hacer en la mezquita donde había estado el antiguo templo de Salomón. Ahora mismo, donde estaba el antiguo templo de Salomón, está esta mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. Esta mezquita de Al-Aqsa es donde estaba situado antes el templo de Salomón. Claro, Israel, para poder construir el tercer templo de Salomón, que lo va a construir porque los israelíes llevan 2000 años persiguiendo eso, para construir el templo van a tener que tirar al suelo esa mezquita. Cuando esa mezquita caiga, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, el segundo o el tercer, no lo recuerdo ahora, pues va a generar, ya os lo podéis imaginar, una guerra enorme. Pensar que hay 2000 millones de musulmanes, y que están ya que no se aguantan. Por tanto, va a haber aquí la tercera guerra mundial. Todo lo que está haciendo Israel ahora, atacando a Gaza, con estas muertes y estas tropelías que está haciendo, es para despejar el terreno, porque ellos saben que esto va a ser inevitable. Ellos van a entrar en confrontación abierta con todo el mundo musulmán. Por tanto, ahora ya están preparando el terreno.
Aquí vemos cómo ya lo tienen pues todo a punto, incluso tienen la maqueta del templo que van a construir, tienen ya todo el mobiliario hecho, esto no lo voy a presentar aquí, pero ya lo hemos presentado en otras conferencias, es decir, que está todo a punto. Y cuando este tercer templo esté construido, que lo van a construir, es cuando va a venir finalmente este ser que ha sido largamente esperado, no solo por los judíos, sino ya también por estas sociedades secretas que están adorando a Gadu, que no es otro que que el gran arquitecto del universo, que Lucifer, que es el mismo que están esperando los judíos, que pensando que va a venir el auténtico, va a venir este y los va a engañar. También a tanta gente del mundo cristiano que no se está preparando y cuando venga este falso Mesías va a pensar que es el verdadero y va a caer también en sus fauces. Por eso nuestras conferencias se llaman el gran engaño, porque este es el gran engaño que nosotros vamos a ver dentro de unos años en este mundo. Esto, por tanto, ya nos lo advertía la Biblia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.